con el primer encuentro de este ciclo de 4 encuentros del curso de conductor náutico. Como ustedes sabrán, el objetivo del curso es poner a disposición de ustedes todos los contenidos teóricos necesarios para que puedan obtener la habilitación náutico-deportiva de conductor náutico, que ahora vamos a ver para qué los va y las va a habilitar, ¿sí? La idea de la capacitación es cubrir la etapa teórica en 4 encuentros y se complementa con un encuentro presencial que los vamos realizando en distintas sedes. El próximo encuentro va a ser en Berisso. Y la idea es que con ambas capacitaciones ustedes estén en condiciones de ir con seguridad a cualquier eh, destacamento, digamos, de prefectura, delegación de prefectura en realidad es la palabra, y poder presentarse para rendir y obtener la habilitación de conductor náutico. Voy a compartir pantalla y ya empezamos con el encuentro. Lo que les propongo es lo siguiente, vamos a ir charlando. ¿Mm? ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Se está viendo bien? Sí, sí. A ver si están viendo lo mismo que yo. ¿Ven una diapo que dice programa de fortalecimiento? Sí, ¿Sí? sí. Sí. Bueno, Sí, se ve. listo. Sí, sí, se ve. Bárbaro, bárbaro. Entonces, bueno, les decía, vamos a iniciar este primer encuentro. Es una serie de 4 encuentros y lo que ustedes deben hacer, lo que les pedimos, que completen por cada uno de los encuentros que tenemos un formulario, ¿sí? El formulario es un formulario de autoevaluación, lo pueden hacer la cantidad de veces que quieran, lo pueden incluso desaprobar, volver a hacer y aprobar, ¿sí? La idea es ir fijando, son preguntas de opción múltiple, tipo multiple choice, similares a la de los exámenes que se toman normalmente. Entonces, de esa manera ustedes se van habituando a la modalidad y además van fijando los conocimientos. Es la idea que completen los 4 formularios y esos 4 formularios los tienen disponibles en la web. ¿Sí? Muy bien, el objetivo ya lo comenté recién, ¿sí? Este curso se centra en los contenidos teóricos y los contenidos teóricos, algunos son propios de conductor náutico y otros son compartidos con otras habilitaciones náuticas, ¿sí? Ustedes quizás sepan, pero existen distintos niveles y que están condicionados o están determinados por el tipo de propulsión de la embarcación. Hay habilitaciones para motor, hay habilitaciones para vela y hay habilitaciones para vela y motor. Y a su vez están divididas en distintas categorías, como pueden ser conductor náutico solo motor, timonel, puede ser motor, puede ser vela o motor y vela. Luego viene patrón con la misma división, motor, vela o motor y vela. Y finalmente viene piloto, ¿sí? En el caso mío personal, yo soy piloto. Y la diferencia entre cada uno de los niveles es el tipo de embarcaciones que podemos conducir y las aguas por las que las podemos navegar. Eh, Sería algo así como si lo llevamos, digamos, al transporte terrestre. Ustedes vieron que en las habilitaciones para conducir tenemos motos hasta cilindrada, automóviles, camioneta con tráiler, no sé, máquinas agrarias, lo que sea. Esos serían distintos tipos de, vamos a llamarlos vehículos o embarcaciones serían en los barcos. En los barcos lo que condiciona es la eslora y la potencia del motor. Pero además se suma en la náutica algo que en la tierra no existe y es el tema de las aguas por las cuales uno puede navegar. Como conductor náutico voy a tener mis restricciones, como timonel también y como patrón también, ¿sí? Quien no tiene restricciones es el piloto. Esas restricciones tienen que ver con la seguridad
con el alejamiento de la costa, con si puede navegar en el río interior de La Plata, río exterior de La Plata, costa marítima, hasta 30 millas o alejarse más de 30 millas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora en esta primera parte, la clase tiene dos partes, vamos a ver los alcances de la habilitación náutica, nomenclatura marinera y cabullería. ¿Sí? Lo primero que les quiero comentar es que lo que estamos haciendo acá es adaptar de alguna manera o poner a disposición de ustedes conocimientos que tienen que ver con el área deportiva, recreativa, o sea, el conductor de lancha, vamos a decirle, para ir a pescar, para ir a una laguna, a pasar la tarde, a dar un paseo, pero ustedes por el tipo de trabajo que van a hacer, van a tener un desafío doble, que es el luego a posteriori del curso, adaptar esos conocimientos a la zona y a las necesidades que ustedes como miembros de Defensa Civil tienen, que son muy particulares y son distintas a las de un conductor náutico normal. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que la provincia de Buenos Aires tiene un contexto de vías, de aguas navegables muy particular, a diferencia de otras provincias argentinas, presenta escenarios que son únicos y muy variados, ¿sí? Desde decir el estuario, el río más ancho del mundo, con características únicas, lagunas, riachos, ríos, arroyos, todo el litoral marítimo, delta. ¿M? Tengo el delta en Ensenada, delta en Tigre, zonas de islas cerca de Bahía Blanca. O sea, tengo un panorama muy, muy amplio, que es un poco lo que intenta mostrar esta fotografía, que hace necesario que cada uno de ustedes y cada una, luego, de acuerdo al tipo de trabajo, no es lo mismo una laguna que el mar, ¿sí? La habilitación náutica va a ser la misma, pero ustedes van a tener que adaptar, perdón, los conocimientos de acuerdo a los requisitos y requerimientos de la labor y de cada uno de los escenarios en los que se encuentran. En principio, lo que les comento es que desde este año las habilitaciones náuticas sufrieron algunas modificaciones a partir de una modificación de un reglamento, que es el régimen de las actividades deportivas, el Reginave, ¿sí? Y se estableció en ese Reginave que como conductores náuticos van a poder, antes era 7, ¿ven que dice 7 acá? ¿Por qué lo dejé? Porque ustedes tengan en cuenta que todavía hay bibliografía dando vuelta que dice 7 metros y si se conectan a internet van a ver que dice 7 metros. No es más así, desde hace 3 meses, 4, son 10 metros, grábenselo. ¿10 metros de qué? De eslora. El largo de la embarcación hasta 10 metros, es un montón, ¿sí? Propulsadas con motor de hasta 150 caballos de potencia. ¿M? También es mucha potencia. O también es aplicable esta habilitación náutica para artefactos náuticos deportivos, que son esos, motos de agua, jet ski, y en ese caso no tienen límites de potencia. ¿Sí? Quiere decir que entonces van a estar habilitados desde el punto de vista de la embarcación hasta 10 metros de eslora y 150 caballos de potencia. ¿En qué zonas? Bueno, acá viene un tema. La zona que está representada acá es sobre todo para la gente del Gran Buenos Aires, ¿m? Y aledaños. Ustedes son de toda la provincia de Buenos Aires. Lo que yo siempre recomiendo es que en cualquier delegación de prefectura en la que ustedes, hay un micrófono abierto, chicos, ¿eh? En cualquier zona en la que ustedes van a navegar, averigüen, chequen cuáles son los límites de alejamiento para conductores náuticos. Los límites en relación a la costa en forma lineal. Hacia adentro, aguas adentro, no se van a poder alejar más de 5 millas náuticas. ¿Sí? 5 millas náuticas es el límite. Para que tengan una idea, una milla náutica son 1852 metros, un poco menos de 2 kilómetros.
Quiere decir que 5 millas náuticas, vamos a redondear en 9,5 kilómetros, es aproximadamente en un día de muy buena visibilidad, mi alcance visual a nivel del agua. ¿Sí? La idea es que ustedes como conductores náuticos naveguen siempre a vista de costa, a vista de costa, o sea, siempre viendo la costa. Obviamente hay situaciones particulares, como por ejemplo la noche, ¿sí? En ese caso, la habilitación de conductores náuticos no los habilita a conducir de noche la embarcación, ¿sí? Obvio, está de más decir que se les puede hacer de noche porque tuvieron un problema en el motor, bueno, está bien, hay que volver, pero no los habilita para navegación nocturna y en condiciones meteorológicas desfavorables también pueden tener Perdón, restringida la navegación. interrupción, pero se escucha un poco cortado. ¿Todos me escuchan cortado o solamente vos? ¿Me pueden dar el ok como me escuchan? Yo te escucho perfecto. ¿Se Bueno, escucha bien? ¿Se escucha bien? debes tener un Se escucha problemita bien. en el ancho en Perfecto. el ancho de banda. Conexión. Lo que vamos a hacer, igual queda la clase grabada, ¿sí? Debes tener un problema en el ancho de banda. Eh, en todo caso, apaguen las cámaras, con eso agilizamos un poquito. Y queda la clase grabada, recuerda. Entonces, estábamos con el límite de alejamiento de 5 millas náuticas. La milla náutica, 1852 metros, ¿sí? Y les decía que en condiciones meteorológicas desfavorables también tienen restringida la navegación. Recuerden que esas condiciones meteorológicas, como después vamos a ver, desfavorables pueden ser niebla o neblina, con lo cual yo ya la costa puede ser que no la vea. Una situación muy común en esta época del año. Para tener la habilitación de conductor náutico, tengo que reunir estos requisitos. Ya lo van a tener esto escrito, pero recuerden, al momento de tramitar, después de rendir el examen, tienen que presentar cierta documentación. Para poder acceder al examen tienen que ser mayores de edad, tener DNI, eh, completar los conocimientos del programa de examen, que es lo que vamos a ver a lo largo de este curso, presentar un certificado médico muy particular en la redacción, porque tiene que decir que ustedes están habilitados psicofísica y audiovisual mente para la práctica de navegación deportiva, ¿sí? Y tiene que decir también el grupo y factor sanguíneo. Y si padece algún tipo de alergias, ¿sí? Tiene que estar redactado así, si no el trámite no va a prosperar. Le van a pedir fotografías, ¿sí? Y después le van a pedir el acta de examen, que lo van a rendir en alguna delegación de prefectura, como yo les comentaba, y abonar una tasa, un arancel, que es un timbrado, un sellado, que les van a pedir. Eso lo hacen todo en la delegación de prefectura más cercana al domicilio de ustedes. Eh, Bien, vamos a empezar con los contenidos ya un poco más teóricos, más formales del curso. La primera pregunta que nos tendremos que responder es ¿qué es navegar? ¿Sí? La navegación muchos la definen combinando dos cosas, ciencia y arte. ¿Sí? Eh, ¿Por qué ciencia y arte? Bueno, ciencia porque por un lado yo puedo volcar muchos conocimientos científicos, ¿sí? Conocimientos de las corrientes, de los vientos, puedo volcar conocimientos de funcionamiento de motor, de diseño de casco, o sea, cuestiones técnicas, ¿sí? Y hay otras cuestiones que las manejo a nivel, como las artes, que se aprenden haciendo. Como en un taller se aprende arte y que tiene que ver incluso con la sensibilidad de cada uno en relación a su capacidad de percibir cuestiones del entorno, del medio, darse cuenta. Hay gente que navega muy bien y uno le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Y no tiene una explicación del todo científica para darlo. Bueno, por eso se dice también que es un arte, porque hay cuestiones que se resuelven, ¿sí? Con conocimiento práctico, no solo conocimiento científico, ¿sí? Entonces, se dice que es una ciencia y un arte que nos permite conducir un buque,
Cuando dice buque, pongámosle ahí embarcación a la definición, por las superficies de las aguas de un lugar al otro. Y acá hay dos cuestiones que son importantes, con exactitud y seguridad. Con exactitud, porque yo llego, salgo de donde quiero, navego como había planificado y arribo, llego al lugar donde quiero llegar con exactitud. No es que la corriente y el viento me lleva y llego a cualquier lado como un náufrago, ¿sí? Eso no sería navegar. Y obviamente con seguridad. Seguridad de acuerdo al tipo de embarcación, a las aguas por las que navego, a las condiciones meteorológicas, ya los vamos a ir viendo. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, chicos. Eh, Acá en la definición veíamos que estaba la palabra buque, que yo les decía, vamos a cambiarla por embarcación. ¿Y por qué dice buque? Bueno, porque buque desde el punto de vista legal, según la ley de navegación, la 20.094, dice, es toda construcción flotante destinada a navegar por agua, toda, desde una lancha hasta un buque tanque, ¿sí? Legalmente se lo define como buque. ¿Sí? Y lo diferencia de artefacto naval son aquellas construcciones flotantes que son auxiliares a la navegación, pero no están destinadas a navegar. ¿Y cuáles pueden ser ellas? Bueno, un pontón, una plataforma, digamos, un pontón flotante, una marina, ¿sí? Un muelle. Bueno, esas son construcciones flotantes, no embarcaciones ni buques. Para que sea considerado un buque, ¿sí? Tiene que reunir condiciones esenciales. Esto lo cumplen todas las embarcaciones y el grado de exigencia a la que van a estar sometidos es cada vez mayor de acuerdo a la navegación que quieran hacer. No es lo mismo navegar en una laguna, en un campo que tiene una profundidad de 1 metro, que preparar una embarcación para cruzar el océano. ¿Sí? Entonces, las características van a tener que ser las mismas, pero van a responder a esas características con niveles de exigencia muy distintos. Por ejemplo, flotabilidad. Ambas embarcaciones tienen que tener flotabilidad, pero con resguardos, con consideraciones propias de la navegación que van a realizar. Tienen que tener flotabilidad, tienen que tener estancaidad. ¿Qué es estancaidad? Algo estanco es algo que está aislado, ¿sí? Entonces, me tiene que permitir el casco de la embarcación, el casco es el cuerpo principal de la embarcación, me tiene que garantizar que es estanco, que es aislado, que me está aislando del medio, del agua, porque si el casco absorbe el agua, va a tener una flotabilidad limitada, ¿sí? Tiene que ser estanco. Tiene que tener fortaleza, y acá volvemos otra vez. ¿Fortaleza en función de qué? En función de la navegación que yo quiero hacer, ¿sí? No es lo mismo la fortaleza para dar la vuelta al mundo que la fortaleza para la laguna, ¿está? Tiene que ser estable, estable de acuerdo a las aguas por las que va a navegar y las funciones o tareas que va a realizar la embarcación. Uno puede decir, tengo un tracker, un semirrígido que es súper estable, lo usé 10.000 veces en todas las lagunas de la provincia y me voy al mar y no me parece tan estable. Bueno, justamente también tiene que ver en función de la navegación, ¿sí? O de la tarea que yo voy a hacer, la cantidad de tripulantes, si van a estar pescando, si va a ser si voy a trasladar carga en la embarcación, ¿eh? Tiene que tener propulsión y gobierno. ¿Qué es propulsión? Bueno, algo que me dé fuerza para desplazarme. Para que sea una embarcación puede ser que tenga una vela, puede ser que tenga remos o puede ser que tenga motor. En el caso nuestro, motor, ¿sí? Y tengo que tener gobierno. ¿Qué es gobierno? Es la capacidad de conducción. ¿Sí? Yo tengo que decir, bueno, tengo que ir con tal rumbo, caer a babor, caer a estribor, virar y regresar. Tengo que poder gobernar, le decimos en náutica, es timonear, digamos, gobernar, conducir, no decimos manejar la embarcación. Y finalmente tiene que tener habitabilidad. ¿Habitabilidad en función de qué? En función de lo que yo voy a hacer.
Si yo voy a estar 10 minutos, tiene que tener una condición mínima de habitabilidad para esos 10 minutos. Tengo que tener un lugar para sentarme. Si voy a estar 5 horas, bueno, ahí tendremos que pensar, digo, ¿qué vamos a llevar? ¿Tiene baterías la embarcación? ¿Tiene lugar para poner los tanques de combustible o el tanque de combustible? ¿Tiene una gaveta para dejar los documentos? ¿Un lugar para poner una heladera? ¿Sí? ¿Tengo que estar 2 días? Bueno, tendré que tener una embarcación cabinada, quizá tiene una kitchenette, quizá tiene un lugar para dormir, quizá tiene un bañito. ¿M? Esas condiciones hacen a la habitabilidad. Todas las embarcaciones, desde un bote para navegar en la laguna hasta una embarcación para cruzar el océano, al igual que las otras características, flotabilidad, estanqueidad, fortaleza, estabilidad, propulsión y gobierno y habitabilidad, tienen que responder a estos 6 puntos, en mayor o en menor medida, pero tienen que dar respuesta. Además, eso son las respuestas que tiene que dar la embarcación. Yo como responsable de la navegación, tengo que poder dar respuesta a estas 4 preguntas, siempre, siempre. Si no puedo dar respuesta a alguna de estas 4 preguntas, estoy en una situación relativa de riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuánto falta para llegar? Y si tengo o no agua suficiente para poder navegar. ¿Dónde estoy? Lo determino con la posición. La posición de nosotros en náutica, la forma más precisa de darla es con latitud y longitud. Latitud y longitud. Son puntos en el espacio con un sistema de coordenadas. Nosotros estamos en latitud sur, longitud oeste. La latitud se mide desde el ecuador hacia el polo y la longitud se mide, nosotros la medimos en nuestro lugar del planeta hacia el oeste, desde Greenwich en Inglaterra. Nos va a dar unas coordenadas espaciales. Latitud, tantos grados, minutos y segundos, longitud, tantos grados, minutos y segundos. Donde se cruzan los dos ejes, hay un punto y esa es mi posición. Esa es la forma más técnica, más experimentada, pero nosotros como conductores náuticos podemos acceder a esta información porque la podemos tener hasta desde el celular o la podemos tener de un GPS. Hay muchísimas aplicaciones para navegación. Pero también es cierto que nosotros nos manejamos mucho con referencias eh, de conocimiento de área geográfica. Y diríamos el conocimiento del vaqueano, del tipo de lugar. Por ejemplo, me llaman y me dicen, che, ¿me podés venir a ayudar? Sí, ¿dónde estás? Y me dicen, estoy en la desembocadura del arroyo La Fama en el río Santiago. No me dio la posición con latitud y longitud, pero me dio referencias espaciales que me permiten llegar. ¿Dónde estás? Estoy a media milla al este de la boya Don Agustín. Estoy llegando a la boya Houston. Estoy no sé, en la toma de agua de La Plata. Entonces, hay muchas formas de dar la posición. ¿M? Una es con el conocimiento del área geográfica, otra es con latitud y longitud. La diferencia es que con latitud y longitud, cualquier persona, cualquier navegante del mundo, me va a ubicar. Con la otra, si yo le doy la referencia geográfica a una persona que no es de la zona, quizás no se ubica y no me puede ubicar rápidamente. ¿Se entiende? Entonces, es importante ambas, son importantes ambas. Y el otro tema es cuando referenciamos posiciones, por ejemplo por radio, no evitar los localismos. Los localismos serían no cuestiones como la que decía yo recién, arroyos, ríos, accidentes costeros o algún hecho singular como una boya, una toma de agua. Los localismos sería decirle, estoy frente a la parrilla de Pepe, o del muelle de tal familia.
porque eso lo conoce realmente solamente una persona del lugar y en caso de estar en una emergencia, demoro la asistencia. ¿Sí? Eso sería la posición. Yo siempre tengo que ir sabiendo dónde estoy. Si estoy navegando y no reconozco el entorno, estoy perdido. ¿Sí? Si yo sé dónde estoy, voy a poder determinar hacia dónde tengo que ir. Eso es el rumbo, la dirección. Nosotros en náutica el rumbo lo medimos en grados, en donde rumbo cero es al norte, rumbo 90 es al este, rumbo 180 es al sur y rumbo 270 es al oeste. ¿Sí? Se miden en sentido horario, ¿sí? En sentido horario y se miden ángulos. Ese es el rumbo. Como nosotros hacemos navegación costera como conductores náuticos, vamos reconociendo la costa y vamos viendo hacia dónde tenemos que ir. Ahora, tenemos que estar preparados porque puede pasar, y es muy frecuente, que por ejemplo nos tome un banco de niebla y tengamos que regresar orientándonos con el rumbo, orientándonos con el celular o el GPS. ¿Mm? Entonces tenemos que conocer la zona y qué rumbo navegar. La distancia para llegar es un tema muy importante. Se expresa de dos maneras. Se expresa en tiempo y en distancia en longitudes. O sea, uno puede decir, ¿a cuánto estás? ¿A qué distancia estás? Y la persona que me contesta me puede decir, estoy a 1 hora. No me está diciendo a cuántas millas náuticas está. Pero se puede expresar muchas veces la distancia en tiempo. ¿A cuánto estamos de este lugar? A 2 horas. ¿Sí? No decimos a 30 millas, a 10 millas. ¿Está? Y también expresamos las distancias en millas náuticas, no en kilómetros. Recuerden, en millas náuticas. Entonces, eso es en navegación. Como conductores náuticos, a veces hay un híbrido ahí, ¿no? O sea, uno dice, che, ¿cuánto tiene la laguna? Y tiene 10 kilómetros de ancho. Bueno, está bien, porque tomamos una referencia terrestre, pero no es propio de la náutica, ¿sí? Eh, Llámenlo kilómetros, llámenlo millas. Es muy importante para ustedes determinar la distancia porque la propulsión de los conductores náuticos no es el viento, es el combustible a través del, digamos, el motor que los va a impulsar con el consumo de combustible. Entonces es muy importante conocer el consumo del motor, cómo varía ese consumo de acuerdo a las condiciones meteorológicas y del lugar, y la distancia para poder evaluar si tienen combustible suficiente para poder llegar a puerto. ¿Sí? Es fundamental. Y finalmente la cantidad de agua en la zona de navegar, porque si no tengo profundidad, no puedo navegar. Y eso va a estar dado, la limitante para navegar, por un lado por la profundidad, que es propia del medio. ¿Sí? Si hay una sudestada, por ejemplo en el Río de la Plata, el nivel de las aguas sube, ¿sí? Tengo mayor altura de marea, tengo mayor profundidad. Pero también va a estar condicionado por la embarcación que yo tenga. Ahora vamos a ver las medidas del casco, que es el cuerpo principal. Hay una medida que está en función de la profundidad, que es el calado. ¿Mm? Como vamos a empezar a hablar ahora del casco, que es el cuerpo, la estructura principal de la embarcación, vamos a repasar, y les voy a mostrar unos gráficos ahora, unos términos básicos, que son babor, estribor, proa, popa y que se entiende por banda. ¿Mm? Todo lo que es babor es vamos a decirle, la banda o el costado izquierdo del casco de la embarcación, mirando desde popa hacia proa, o sea, en el sentido de avance. Yo me paro en la embarcación, todo lo que tengo a mi izquierda es la banda de babor. Todo lo que tengo a mi derecha es la banda de estribor. La proa es la parte delantera del buque, la popa es la parte trasera, y esos laterales, o esos lados, babor y estribor, son los que llamamos bandas. Viéndolo acá en el dibujo,
Este es un casco, lo que podría ser una lancha, vista de arriba y vista desde el frente. Tengo la línea media, esta línea que aparece acá dibujada en celeste, se llama línea de crujía o plano de crujía. Si yo lo veo así en planta desde arriba, se dice línea de crujía. Y si veo la embarcación desde frente, como acá a la derecha, se dice plano de crujía. Y es esta línea punteada. Es una línea, es la línea media, es la mitad de la embarcación. Y es una línea muy, muy importante porque es la línea de equilibrio. ¿Sí? Es la línea de equilibrio. Si yo cargo tripulantes o cargas en la embarcación, tienen que estar o bien ubicados en la línea o distribuidas en forma eh, eh, simétrica para que la embarcación sea una embarcación estable. ¿Sí? Es muy importante esto. Línea media, línea de crujía, plano de crujía. Luego tengo las bandas, ¿sí? Que son los laterales. La banda de babor o costado de babor, banda de estribor, costado de estribor. ¿Sí? Proa la parte delantera, popa la parte trasera. Yo acá veo la embarcación que viene hacia mí, esto es estribor y esto es babor, porque viene hacia mí. ¿Está? Siempre que yo hablo de babor y de estribor, tomo como centro, como referencia, el casco, la embarcación. ¿Sí? No es mi izquierda y mi derecha, es la izquierda del casco en el sentido de avance y la derecha del casco en el sentido de avance. ¿Sí? Justamente se toma como referencia el casco porque los tripulantes pueden estar enfrentados, mirando para un lado, mirando para el otro. Entonces, si yo a alguien le digo, cuidado a la izquierda, se podría dar la charla a la izquierda tuya o a la izquierda mía, o a la izquierda de la embarcación. ¿Se entiende? En cambio, si yo digo, tenés un barco en babor, no hay duda. La banda de babor es la izquierda, ¿sí? En el sentido de avance de la embarcación. Luego tengo otras líneas que son importantes. La línea de través es la línea media, perpendicular a la de crujía. La parte media de la embarcación se llama través. Y a su vez las bandas se dividen en tres. ¿Mm? Nosotros decimos, amura es el primer tercio de la banda. Través es la parte media y aleta es el último tercio antes de llegar a la popa. ¿Sí? Me permite además referenciar, por ejemplo, cuestiones, o si el casco tiene por ejemplo, presenta inestabilidad, yo le puedo decir a una persona, pasate a estribor, sentate más al través, ¿sí? O venite un poco más a popa, más cerca de la aleta, ¿se entiende? Son referencias espaciales del casco. Aguárdame. Hay dos personas. Ahí está. Bien. Lo que estamos viendo acá ahora, es un dibujo muy sencillo de un casco que podría ser un velero, podría ser una lancha cabinada, no importa. Lo importante es que en este caso les quiero mostrar que tienen pasillos, ¿sí? Tienen cubiertas, eh, aguárdame, tienen cubiertas y hay una palabra acá, centina, que la vamos a escuchar mucho durante el curso y si ustedes navegan también vamos a decir todo el tiempo centina. ¿Por qué? El casco es curvo. Yo cuando piso, generalmente no piso el casco. Piso sobre una superficie plana que es un piso removible. El espacio que queda abajo de este piso removible, comprendido entre el piso removible y el casco, se llama centina. En ese espacio se van a alojar todos los líquidos y combustibles que se depositen en la embarcación. Entonces, la inspección, la limpieza de la centina es fundamental. Ya lo vamos a ver cuando veamos después averías y mantenimiento, e incluso cuando veamos incendio, vamos a mencionar varias veces el tema de la centina y la importancia de la limpieza y la inspección de la centina. Bien, si yo tomo un casco
Ahora, recién lo que hablamos eran partes, digamos, de un casco, ¿no? Proa, popa, babor, estribor, cómo se dividen las bandas, ¿sí? No estoy hablando de longitudes, ¿sí? Bueno, ahora lo que aparece en este cuadro es el casco, pero relacionado con las longitudes que tiene el casco, las medidas que yo tengo que tener en cuenta y que describen un casco. Una de ellas, yo ya se las comenté, que era el calado. El calado es la distancia que presenta un casco desde su línea de flotación hasta la parte inferior de la quilla o más alejada. Eso es calado. Por ejemplo, puedo tener un calado de 60 centímetros. ¿Qué determina ese calado? Bueno, la profundidad de agua que yo necesito para poder navegar sin pegarle al fondo, sin quedarme varado. ¿Sí? Eso es calado. Es una medida muy importante. Luego hay tres medidas que determinan la geometría y el volumen del casco. La primera que voy a mencionar es la última que está en este listado, que ya la dije hoy, por eso la menciono primero, que es la eslora. La eslora es el largo total del buque, medida desde proa hasta popa, desde los puntos más distantes de popa a proa. ¿Sí? Se mide en metros, también se puede medir en pies. Esa es la eslora máxima o eslora total. Acá vemos un dibujo, ¿sí? Un semirrígido. La eslora es el largo. ¿Sí? La manga es el ancho. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, tengo una embarcación de tal eslora, de tal largo, por tal manga. ¿Sí? Es el ancho máximo de la embarcación. Y con un determinado puntal. Eslora, manga y puntal. Como es un volumen, necesito tres dimensiones: largo, ancho y alto. Largo es la eslora, ancho es la manga, el alto es el puntal. El puntal es el alto del casco medido desde la parte, desde la quilla hasta la cubierta o hasta la borda. ¿Sí? Con esas tres medidas yo podría darme una idea de la geometría de la embarcación. Ahora, si no fuera un semirrígido, si fuera un casco con un diseño más clásico, esto es un velero, pero es lo mismo. Imagínense, la única diferencia, digamos, podría ser que no tendría el quillote, pero las medidas eslora, manga, puntal, calado son las mismas. ¿Por qué tomé un velero? Porque el velero generalmente, los veleros antiguos sobre todo, tienen la proa, con esta inclinación y la popa también algunos, ¿m? Lanzado hacia adelante, hacia proa y hacia popa. Y eso hace que yo tenga, por ejemplo, dos esloras. ¿Cómo dos esloras? Sí, tengo una eslora máxima o eslora total, que es la distancia máxima medida de proa a popa. Desde acá, desde este punto hasta este punto, eslora máxima o eslora total. Ahora, no está toda esa distancia en contacto con el agua. Supongamos que el barco tiene 8 metros. Resulta que yo cuando mido la línea de flotación, que es esta línea donde yo estoy moviendo el mouse ahora, hasta donde llega el agua, ustedes dicen, sí, el barco mide 8 metros, pero la distancia máxima que está en contacto con el agua son 6 metros. Bueno, esa se llamaría eslora de flotación. En algunas embarcaciones la eslora de flotación es prácticamente igual a la eslora máxima. Y en otras, como en este caso, existe una importancia en la diferencia. ¿Eh? Es importante la diferencia. Entonces, se especifica eslora de flotación y eslora máxima. ¿Sí? Eh, Ahí no sé qué pasó viendo las aplicaciones de Guillermo Bischoff. ¿Qué están viendo, chicos? Justo, Guillermo, pusiste a compartir. No sé por qué te dieron esa posibilidad. Ahí comparto nuevamente.
Volvemos a la pantalla. No toquen, please. Ahí estamos viendo. Denme el Se ok, ve, por favor. se ve ¿Se, perfectamente. Sí, se ve la embarcación? Bien. sí, se ve. Entonces tengo eslora de flotación y eslora máxima. La manga, que es el ancho, también tiene dos medidas. La manga, tengo una manga máxima. ¿Ven acá el dibujo que estoy mostrando? Y si lo mido sobre la parte azul, que es lo que está en contacto con el agua, puedo tener también una manga de flotación. ¿Mm? En algunos barcos, vuelvo a decir, la manga máxima es casi igual a la manga de flotación. Eso depende de la geometría del casco. Después voy a tener calado, que dijimos que es la distancia en vertical, medida desde la línea de flotación hasta el punto sumergido más distante, calado. Y luego tengo el puntal del casco, que es desde la quilla, digamos, del fondo del casco, de la estructura, hasta el borde del casco. Eso se llama puntal. Calado es desde la línea de flotación hasta el punto más distante. Y el puntal es la altura del casco, del cuerpo principal. Entonces, las tres medidas básicas es lora, manga puntal, y luego voy a tener que conocer el calado de la embarcación. Obviamente el calado puede variar un poquito en función de la carga. No es lo mismo cuánto cala mi embarcación si yo voy con cuatro tripulantes, si voy con uno, si voy con equipaje, si voy sin equipaje, pero oscila centímetros. Yo además para poder navegar, además del calado de la embarcación, tengo que considerar, en el caso de ustedes, el largo de la pata del motor, y además tengo que tener en cuenta la naturaleza del fondo, porque si el fondo, por ejemplo, es de piedra, tengo que darle un margen de seguridad importante para asegurarme de no romper nada. Si el fondo fuera de arena, bueno, de última me vararé, tocaré un poco el fondo con el casco, puede ser que no pase a mayores, pero tengo que tener en cuenta eso, navegar además de con una profundidad que considere el margen de seguridad. Hay un micrófono abierto, chicos. Esta imagen la puse simplemente para mostrarles que cualquier embarcación que ustedes tomen, por más que sea la más pequeña del mundo, este debe ser un auxiliar, un dinghy inflable. Auxiliar es una embarcación que está en servicio de otra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un velero y para bajar a la playa, imaginemos, no, me compro uno de estos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo puse? Fíjense que es la embarcación más pequeña que puede existir y la cantidad de vocabulario específico que tiene, ¿no? De chumacera, cono, listones plegables, sujeta popa, agarraderas, espejo, válvulas de achique, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros le damos acá, en realidad lo que ustedes tienen que tener es del casco poder distinguir las partes, vamos a decirle, no partes constructivas, sino la zonificación, proa, popa, banda, babor, estribor, aleta, travesa-mura, ¿sí? Y las medidas básicas, eslora, manga puntal y calado. Después cada uno en función de las embarcaciones que tenga va a tener que aprenderse leyendo el manual o usándola la terminología específica, porque es sin fin, o sea, de acuerdo a la embarcación que tomemos, van a encontrar un montón de términos específicos. Bien, eh, vamos con el tema cabullería. ¿Qué es la cabullería? La cabullería es un contenido que vamos a desarrollar en el presencial, pero vamos a avanzar ahora en lo teórico, así ustedes pueden, seguramente además ya conocen estos nudos, pero para el examen van a tener que conocer, son 6 7 nudos básicos, dos adujes, que ahora les voy a explicar bien qué es, y algunas cuestiones de terminología. ¿Sí? Lo primero que les digo que cabullería es una expresión que viene de cabulla, que es una palabra española antigua. Cabulla era algo así como el cáñamo, con lo que se fabricaban las cuerdas, las sogas. Nosotros en náutica les decimos cabos. Hoy en día son todos de material sintético.
poliéster, nylon o cualquier otro derivado del petróleo. Y los cabos náuticos tienen una característica, además, los van a ver, tienen distintos tipos de construcciones de acuerdo a la función, distintos tipos de resistencia, y además suelen ser bastante coloridos, salvo los que uno usa para el ancla, para fondeo, los demás suelen ser bastante coloridos, o blancos con pintas rojas, o azules con pintas blancas y rojas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque en algunas embarcaciones, sobre todo en los veleros, existen tantos cabos que yo los tengo que diferenciar rápidamente y una forma rápida de diferenciarlos es el color. Entonces, cabullería, nosotros le vamos a llamar a dos cosas. Por un lado, al conjunto de cabos total de una embarcación. Por ejemplo, yo les digo, che, les vendo mi velero. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué cabullería tiene? Y yo les digo, bueno, tiene tales cabos para tantos metros de cabo de tal característica para el fondeo, para las velas tiene las drisas con tal, las escotas con tal otro, ¿se entiende? Todo ese conjunto de cabos es cabullería. Pero también se conoce como cabullería lo que vamos a ver ahora, que es el arte o el conocimiento de nudos, y en este caso nudos náuticos, y sus aplicaciones en náutica. Es como trabajar con los cabos. ¿Mm? Para eso vamos a ver ahora en lo teórico nudos básicos. En la bibliografía los tienen, ¿sí? En internet está lleno de estos nudos. Además, lo googlean y van a ver. Y seguramente ya los conocen. Ocho simple o lasca, valle trinque, llano, vuelta de escota, haz de guía y margarita. A su vez, cada uno de estos tienen variables con escape, sin escape, con un cote, con dos cotes, ¿m? Que en la práctica, cuando hagamos la práctica, los vamos a ir viendo. Se los presento para quienes no los conozcan, ¿sí? Rápidamente los vamos a ver. Este nudo es un 8 simple o lasca, ¿sí? Es un nudo de terminación o tope. ¿M? No ata nada, sino que se ata a sí mismo el cabo. Y determinación se dice porque es, por ejemplo, cuando al cabo le falta el falcaseo, que es esa terminación que evita que se despeluche, que se deshaga, yo puedo hacerle un 8 como una terminación provisoria hasta que le pueda hacer esa terminación. O un tope, si yo quiero que el cabo, al pasar por algún guiador, por algo quede trabado, le hago este nudo. Es un nudo de terminación. Y obviamente se llama 8 por la forma que tiene, ¿no? También se lo conoce con el nombre de lasca. El ballestrinque también es un nudo muy usado, es un nudo muy rápido para tomar. Cuando yo llego, tomo una embarcación, por ejemplo. Es una toma rápida, se usa mucho también para todo lo que son cubiertas, lonas, para defensas. De defensas son elementos inflables que yo cuelgo en los costados de la embarcación para que no golpee con otras. Tiene sus condicionantes de seguridad, no es un nudo del todo confiable, sobre todo si está tomado, como en este caso, de una superficie circular demasiado lisa, ¿sí? Que no presenta tanto roce, y si está, por ejemplo, un bote tomado y con mucho movimiento del agua. Este nudo en estas condiciones podría llegar a zafarse. Entonces se lo remata con un cote, que es como un nudo común, un nudo de remate, para darle mayor seguridad. Para labor también se lo suele hacer con escape. Todos los nudos se pueden hacer con escape. Ustedes saben que un escape, como el nudo de las zapatillas, es cuando yo, al tirar del chicote, en lugar de ajustarlo al nudo, como sería en este caso, lo suelto. Como la zapatilla, yo tiro y se suelta. Bueno, esos son escapes. Nosotros hacemos con escape los nudos solamente cuando son nudos de labor. O sea, me tomo en un segundo y ya me quiero soltar. ¿Sí? Cuando son nudos para que sea confiable, no se hacen nunca con escape. ¿M? Porque le estaría quitando uno de los rasgos de los nudos marineros. Los nudos marineros son seguros, deberían ser seguros, confiables,
y fáciles de desanudar, ¿sí? Le estaría quitando seguridad. El otro nudo que yo puedo hacer es un nudo llano. Este nudo se utiliza para unir dos cabos y acá dice de igual mena y la mena la vamos a llamar, ¿sí? La mena a la circunferencia tiene relación con el diámetro, o sea, un cabo de mayor mena es un cabo más grueso. Cuando esos cabos tienen igual mena, este nudo funciona muy bien, ¿sí? Que es un nudo llano y me permite unir dos cabos. Es un nudo rápido. Si los cabos no tuvieran igual mena, no puedo hacer estas dos formas entrelazadas. Estos se llaman senos. Esta forma así como una U, ven que es como una U con otra U. Son dos senos entrelazados. Si los cabos tuvieran distinta mena, el cabo de menor mena tiende a deslizarse, a escaparse. Entonces, en ese caso, el llano no está indicado y sí puedo hacer un vuelta de escota. El vuelta de escota lo que me permite a mí es que el cabo de menor mena, el más delgado, se muerda a sí mismo, ¿sí? Y eso evita el deslizamiento. Entonces, veíamos en el nudo anterior que eran dos senos entrelazados y en este caso es un seno, que sería el cabo azul, y el cabo blanco no hace otro seno, sino que hace una vuelta. Y esa vuelta es lo que le permite que en este punto donde tenga el mouse, donde tengo el mouse yo, al ajustarse se apriete y evite el deslizamiento. Lo más usado por nosotros en náutica, el nudo náutico por excelencia, es el haz de guía. El haz de guía lo usamos generalmente para realizar una gaza, ¿sí? ¿Y una gaza qué es? Una gaza es un ojo, ¿sí? Un ojo, una circunferencia, un ojal, que no es deslizable. Si fuera deslizable sería un lazo. En este caso no. ¿Y para qué lo uso? Bueno, para tomar una embarcación, con alguna modificación hasta para tomar un ancla, ¿sí? Para tomarme un punto con seguridad, para tomar las velas de un barco. Es un nudo muy, muy usado. Haz de guía, ¿sí? Luego tengo el Margarita, que es un nudo bastante cuestionado, que no van a usar navegando, les aseguro, pero lo tienen que saber para el examen porque se toma. ¿M? Y este nudo en realidad lo que hace es acortar la longitud de un cabo o reforzar un tramo debilitado del cabo. Entonces, yo en este tramo central tengo tres cabos y si tengo uno que se está por cortar, toman la tracción los otros dos. Tiene sus contras porque es un nudo que tiene que estar sometido todo el tiempo a tracción. Si esa tracción cesa, se puede escapar, ¿sí? Algunas de los extremos del nudo y automáticamente se desanuda, con lo cual pierde seguridad. Otro tema que tenemos que practicar y que van a practicar después cuando nos juntemos en el otro curso es la toma de cornamusa. Las cornamusas son estos herrajes, elementos metálicos que están en los cascos, en la proa, en la popa, pueden estar también en las marinas, ¿sí? En los muelles, aunque suele haber elementos más robustos que se llaman vitas, también puede haber cornamusas. Las cornamusas son propias de los barcos y son como dos cuernos metálicos en los cuales yo entro con el cabo, realizo una vuelta, luego un 8 y finalmente una vuelta mordida. ¿Eso qué me permite? Bueno, me permite tomarme rápido sin hacer un nudo. Y si la atracción es mucha, también me permite desanudarlo sin trabajo. Si yo le tengo que dar remolque a una embarcación y hago un nudo, le voy a dar remolque, pero después cuando me diga soltame, no lo voy a poder soltar porque hice un nudo. En cambio, si me tomé con la toma de cornamusa, no voy a tener ningún problema en soltarme. ¿Sí? Luego tengo, hay un micrófono abierto, chicos, ¿eh? Luego tengo adujas o adujes. Cuando yo digo aduja o aduje, me refiero a ordenar un cabo. Existen muchísimas formas de ordenar cabos. La gente que hace escalada, trabaja en altura, la gente de montaña utiliza otras formas porque trabaja con cabos muy largos. Nosotros podemos tener cabos largos, sí,
podemos tener cabos, no sé, hasta 25, 50 metros, ¿sí? Para un fondeo, para tomarnos de un punto distante. Pero generalmente los adujes que usamos son estos dos. El de la izquierda se llama la holandesa, es simplemente hacer una espiral y se realiza una espiral con un chicote largo que quede del cabo, ¿sí? Que yo no lo puedo retirar. Para no dejarlo en la cubierta del barco desordenado, lo pongo así en espiral. Esto se llama aduje a la holandesa. Y el otro aduje que está a la derecha se llama aduje por largo. En todas las embarcaciones deportivas del mundo se aduja de esa manera y se estiban de esa manera los cabos para tenerlos prontos, listos para ser utilizados. ¿Mm? Bien, para terminar, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido de algunas cuestiones que ustedes conocen, ¿sí? Y por eso lo voy a hacer rápido. En media horita lo vamos a ver. Y son algunas nociones que nos obliga a ver. Discúlpenme, yo sé que hay bomberos en el grupo, pero tenemos que hablar del tema incendio en embarcaciones, sobre todo lo que es prevención. Vamos a ver también algunas cuestiones vinculadas con elementos de seguridad y vamos a verlo más o menos rápido para no ser muy pesado. Bueno, lo primero que le comento es, repasamos terminología. ¿Qué es una avería? Bueno, una avería es cuando por un imprevisto, un accidente, algo deja de funcionar como debería, ¿sí? Porque se tiene un fallo en el funcionamiento, en su estructura, ¿sí? Y eso afecta alguna de las cualidades que habíamos visto hoy. ¿Se acuerdan? Estanqueidad, estabilidad, navegabilidad, flotabilidad, gobierno, ¿sí? Esa avería afecta alguna de estas condiciones. ¿Cuáles son las causas más comunes de avería? Bueno, un abordaje. Un abordaje es una colisión, un choque de la embarcación contra un muelle, contra otra embarcación. Una varadura. La embarcación se varó, quedó en contacto con el fondo y por ese contacto con el fondo se rompió algo en el casco y me empezó a entrar agua. ¿Mm? Las tormentas, ¿mm? Todas esas son causales de avería. Como parte de esa avería, ¿sí? Yo puedo tener distintos resultados. Cuando yo digo que tengo una vía de agua, es porque me está entrando agua en el casco desde el exterior de la embarcación. ¿Sí? Tengo una vía de agua. ¿Qué quiere decir eso? Perdí la estanqueidad. Me está entrando agua. Entonces, si yo pierdo estanqueidad y no lo controlo, voy a perder flotabilidad. ¿Sí? Las vías de agua pueden ser por distintos motivos, pero lo importante es que sea cual sea el motivo, tengo que actuar con rapidez. ¿Por qué? Porque las embarcaciones nuestras, al ser tan pequeñas en relación con los buques grandes, ¿no? Tengo poca reserva de flotabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que si me dejo estar media hora, probablemente ya no pueda solucionar o sacar el agua de adentro de la embarcación. ¿Mm? Las vías de agua, ya algunas de las causas dijimos. Para tener terminología náutica, les comento, si yo, motivo de alguna avería, de una colisión, de una varadura, se produce una rotura del casco. Una rotura del casco se lo llama rumbo, un rumbo, ¿sí? Es un agujero en el casco, un rumbo. A través de ese rumbo yo puedo tener una vía de agua, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Rumbo es una rotura del casco y a través de ese rumbo puedo tener una vía de agua, ¿sí? También puedo tener entradas de agua, pérdida de estanqueidad por múltiples factores. Si es una embarcación carrozada con cubierta, me puede entrar agua por la cubierta, por falta de mantenimiento, alguna escotilla abierta. También puede entrar agua como producto de un reflujo a través de las válvulas de la embarcación, ¿sí? A través de lo que son los desagotes del inodoro, de la pileta de la cocina.
Me puede entrar, puedo tener un reflujo. Entonces, a eso le llamamos reflujo y es una pérdida de estanqueidad. ¿Sí? Por eso es muy importante inspeccionar lo que yo les decía hoy. ¿Se acuerdan la sentina, que es ese espacio que queda entre el piso y el casco? Yo tengo que saber si empiezo a navegar y ya tengo agua o si salí con el casco seco, porque me tengo que dar cuenta enseguida si me está entrando agua. ¿Mm? Tengo que navegar sin agua. Cuando salgo, si tengo agua en la sentina, la saco antes de navegar, porque puede ser agua de lluvia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy navegando y veo que tengo agua en la sentina? Bueno, lo primero tengo que achicar. Este es otro término náutico, achicar y sacar agua de adentro del barco. ¿Cómo se achica? Una bomba eléctrica, una bomba manual, un marinero asustado con un balde y una esponja, ¿sí? Lo que sea, pero tengo que sacar el agua, ¿sí? Si no puedo controlar la entrada de agua, ¿sí? Bueno, ahí estoy en un problema. ¿Sí? Tendré que ver, en poner en marcha otros protocolos de seguridad. Comunicarme por radio, que ya lo vamos a ver la clase próxima. Cambiar el destino, navegar hacia la costa, navegar a un puerto cercano o navegar a la costa para indicar la embarcación, para poder estar a salvo, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. En principio, yo tengo que designar a un tripulante para que achique, para que saque agua. Tengo que navegar a una velocidad que no me aumente la entrada de agua. Tengo que ir controlando eso. Tengo que poner rumbo a puerto. Tengo que radiar e intentar sacar el agua por los medios que sea posible. Acá lo que vemos es una persona que va a salir a remar, llegó con el bolsito para el mate y se encontró que había llovido en la semana y el bote tiene agua. ¿Podría, por ser Aragán, salir a remar directamente así? Total, no es tanta el agua, queda en la sentina. Bueno, una buena práctica es sacar el agua. Y iniciar la navegación con el bote seco. Entonces yo evalúo si de golpe yo saqué todo el agua y vuelvo a tener agua, tengo una vía de agua, me está entrando, no es agua de lluvia. Me doy cuenta enseguida. Otra razón es que el agua, no además de ser pesada, 1 litro es 1 kilo, y en una centina puedo tener cientos de litros y no darme cuenta. Además es una carga que es móvil. ¿Cómo móvil? Y sí, si yo pongo, fíjense que esta persona, para poder sacar el agua de acá, con poner el pie solamente en la banda, escora, inclina el casco y eso hace ya que el agua se vaya para la banda, en este caso de babor. Bueno, imagínense si ustedes tienen 100 litros de agua en la centina, que en una embarcación grande lo podrían tener tranquilamente, después de una lluvia, ponen en marcha el motor y al poner en marcha el motor se levanta la proa. Y al levantarse la proa, esos 100 litros que estaban distribuidos parejitos en toda la centina, se van a ir hacia popa. Cuando suben a la embarcación, si suben por la banda, esos 100 litros se van a ir a la banda, donde ustedes están poniendo el pie. Entonces, por ejemplo, yo peso 100 kilos, a mis 100 kilos se sumarían los 100 kilos de agua que de golpe se van hacia donde yo estoy. Y me puedo dar vuelta. La embarcación se torna inestable. Así que ese es otro motivo por el cual hay que navegar sin agua en la embarcación. ¿Mm? Si encuentro una vía de agua, tengo que intentar obturarla, como sea, taponar. Hay formas, hay recomendaciones, se pueden llevar espiches. Si ustedes tienen embarcaciones con pasajes de casco, porque tienen un inodoro, tienen una pileta de cocina, tienen que llevar espiches. Espiches son conos de madera blanda que los pueden fabricar ustedes. Y que directamente en caso de tener una entrada de agua, los clavan como un tapón, como un corcho en el orificio y lo anulan. ¿Sí? Parece una pavada, pero si no tengo nada para poner ahí, estoy en apuro. Tengo que empezar a fabricar algo con tela, con lo que sea, y no es hermético. Un espiche lo clavan en el orificio y ya está. ¿Sí? ¿Cómo se puede prevenir?
una entrada de agua? Bueno, fundamentalmente con mantenimiento, con prevención, evitando colisiones y estivando bien todas las cargas en la embarcación. Algunos daños de casco son producidos desde adentro. ¿Cómo desde adentro? Bueno, por ejemplo, la batería es pesada, tiene bordes, y yo voy en la embarcación y la embarcación va saltando, las olas va golpeando, y la batería va todo el tiempo golpeando el casco. Con el paso del tiempo, puede ser que tenga un deterioro, un punto débil en el casco que después me empiece a entrar agua por ahí. ¿Cuáles son los elementos pesados y rígidos que puedo tener en un barco? Bueno, las baterías es uno, el fondeo, el ancla es otro. Entonces, lo ideal es construir, tener cajas, se llama caja de ancla, caja de batería, en donde la puedo poner la batería, fijar, ajustar, ¿m? Y después dedicarme a saltar las olas tranquilo. Yo sé que la batería va a pegar en esa caja y va a estar contenida, y el ancla va a estar en la caja de ancla, ¿sí? Que puede ser una caja incluso artesanal, hecha por ustedes, de madera, con unos trapos, y el ancla está ahí, los filos, la punta del ancla no dañan nada. ¿M? Acá vemos a la izquierda los espiches que les decía, son conos de cualquier medida. Estos si tienen pasaje de casco, les recomiendo que lo tengan, ¿sí? Y el dibujo de la derecha es a título ilustrativo un recurso desesperado de una persona que navega a vela, que tiene un rumbo, una rotura y que intenta, ¿sí? Solucionar una entrada de agua, poniendo una vela en este caso desde el lado de afuera. ¿Qué debo hacer si no puedo controlar la entrada de agua? Bueno, una llamada de socorro, Mayday. No es SOS, es Mayday. Ya lo vamos a ver cuando veamos comunicaciones, cuál es el protocolo, por qué canal, cuál es la modalidad, etcétera. ¿Sí? Otro punto que tengo que tener en cuenta es que puedo aumentar la flotabilidad. ¿Cómo aumento la flotabilidad? Bueno, arrojando al agua todo el peso inútil. Si tengo tanques de agua, los vacío para generar burbujas de aire. ¿Sí? De esa manera aumento la flotabilidad, le saco kilos a la embarcación. Y me preparo para lo peor, que es tener que abandonar la embarcación, es lo último que hacemos, porque la embarcación a veces hasta queda flotando a media agua, o sea, no sirve para navegar, pero me da sustento. Entonces, eh, ya lo vamos a ver cuando veamos la clase próxima todo este tema, pero lo que sí es importante es que yo me prepare. Entonces, ¿cómo me preparo? Bueno, ya radié, si tengo un bolso de desembarco, un bolsito estanco, meto ahí las pertenencias personales, documentos, GPS, una radio, bengalas, lo que tenga. Me abrigo, me abrigo y me pongo el chaleco salvavidas. ¿Sí? Y no abandono la embarcación. Permanezco en la embarcación hasta último momento porque, como dice acá, una embarcación medio hundida es mejor lugar para esperar ayuda, ¿sí? Que una balsa, ¿sí? Este, y solamente hay que abandonar la embarcación cuando el hundimiento es inminente, ¿sí? Eso en relación a lo que es el casco, a lo que es la embarcación. En relación a las personas, los accidentes más frecuentes en navegación tienen que ver con la exposición al medio, y la exposición al medio nos presenta dos factores fundamentales. Uno es el movimiento, ¿sí? Y el otro es el tema de la exposición solar. El movimiento va a generar varias cuestiones, el movimiento y la velocidad, desde mareo, mal de mar, me va a someter a golpes, ¿sí? A tropiezos, las superficies pueden estar mojadas, puedo tener un derrame de combustible mínimo que la hace patinosa la superficie, con la inestabilidad del agua me puedo caer, golpear. Entonces, lo más común son heridas leves, producto de golpes, contusiones, alguna hemorragia, quemaduras, quemaduras producto del sol
como les decía yo, por la exposición, pero también quemaduras producto del movimiento, que es lo que estamos viendo. ¿Y cómo me quemo? Sí, estoy llevando un mate, estoy por comer algo calentito que me llevé y se me rompió el termo por un golpe y me quemé. Es muy común. O al calentar algo, decir, bueno, estamos con un calentador en la embarcación, vamos a calentar agua para tomar un café, un té, y me quemo porque se está moviendo. Mal de mar o por el mareo. Y después cuestiones mayores que pueden ser fracturas, luxaciones, etcétera, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Obviamente, en situaciones extremas, como un hombre al agua, aquí habría que sumarle hipotermia, asfixia por inmersión, etcétera, ¿no? Pero para el armado de un botiquín mínimo, tienen que tener en cuenta estas cuestiones: pastillas para el mareo, ¿sí? eh, con qué atender una herida, una contusión mínima, y tengo que dar la primera asistencia y después rápidamente dirigirme a puerto. Pero es bastante común el tema de algún golpe, ¿sí? Otro tema muy importante en relación con estas cuestiones que estamos viendo y que vamos a ver la clase próxima, les decía, es el tema de las comunicaciones, ¿sí? Yo tengo que tener VHF, ¿sí? Que muy alta frecuencia quiere decir VHF. Por el canal 16 me voy a comunicar, ¿sí? Es un canal dedicado a todo lo que es socorro y seguridad. También está aprobado, digamos, para el tipo de conducción náutica para los lugares que tienen cobertura de celular, la telefonía móvil, ¿sí? Y es muy importante que ustedes conozcan también en qué canales modulan las guardias costeras. Las guardias costeras, además de estar atentas al canal 16, que es el de socorro y emergencia, modulan en canales característicos. Cada uno lo va a tener que relevar, ¿sí? Desde el punto de vista de incendio, y esto lo voy a dar bastante rápido, porque ustedes les pido incluso disculpas por tener que presentarle esto, pero son obviedades, pero hay que repasarlas. ¿Cuál es la situación de riesgo máxima de incendio en un conductor náutico? Bueno, está vinculada con el combustible, trasladamos nafta, aceite para hacer la mezcla en los motores de dos tiempos, que ya vamos a ver cuando veamos motores, y en algunos casos gasoil. ¿Mm? Tenemos el problema también que muchas embarcaciones, por ejemplo, cabinadas, como son tan estancas, son herméticas para que el agua no entre, también si se desprenden vapores, gases en realidad, de los combustibles, esos gases, como la embarcación es tan hermética, no se ventila, con lo cual tengo un doble riesgo ahí si tengo un derrame de combustible. Entonces, toda la precaución, la atención mía tiene que ver con el tema de el manejo, la carga y la estiba del combustible en la navegación. ¿Sí? Es lo principal, eso desde el punto de vista del incendio. Entonces, al cargar combustible, yo voy a estar en el agua probablemente, porque mi embarcación puede estar en el agua, no siempre está en el tráiler, en tierra, hay veces que están en el agua. Entonces tengo que procurar hacer la carga en un ambiente limpio y ordenado, con el menor movimiento posible. Obviamente no fuma nadie, ¿sí? Este, no tengo llamas cercanas. Si tengo la posibilidad, tengo que hacerlo en lugares ventilados. No accionar artefactos eléctricos y siempre con el matafuego cercano. En las embarcaciones tengo que tener matafuego de polvo químico seco, triclase, ABC. Muchas veces, como termina siendo casi un estorbo, porque el pobre matafuego va de acá para allá, se golpea y todo, en lugar de ponerlo en un lugar fijo, protegido, lo terminamos guardando para que no se golpee, no se dispare, no se moje y no nos queda a mano. ¿Mm? Entonces, eso es importante de acuerdo a la embarcación, tenerlo siempre presente. Si yo la embarcación la tengo cabinada, carrozada, o tengo tambuchos donde pongo los tanques de combustible, lo primero que hago cuando llego es ventilar los tambuchos y ventilar la sentina, antes de poner en marcha nada, ¿sí? Realizo una inspección ocular, tanques, tuberías, conexiones, para ver que no tenga ningún derrame.
No es raro que se desconecte una manguera porque el movimiento de las embarcaciones es mucho, ¿sí? Y tampoco es raro que un cable empiece a presentar un falso contacto. Entonces es importante el mantenimiento y la revisación permanente. Y por otro lado, la limpieza también. Muchas veces tenemos goteos, derrames, lo limpiamos con estopa, con un trapo, y en lugar de darlo de baja ese trapo o sacarlo y limpiarlo, lo dejamos en un cajoncito en la embarcación y nos vamos. Y eso termina siendo una mecha, termina siendo una estopa embebida en combustible, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Durante la marcha, nada, como voy a los tumbos, voy golpeando cada tanto, si la navegación es larga, no está de más revisar, que no tener goteos en mangueras, que estén bien los conectores del combustible. Al detenerme y desembarcar, corto baterías, preveo ventilación, ¿sí? Si tengo suministro eléctrico desde el muelle, lo desconecto antes de irme. Y siempre en lo que es cabinado, dejo, ¿sí? Ventilada la cabina. Mantenimiento general, ya lo dije, ¿no? Todo lo que son conexiones y demás. Desde el punto de vista de incendio, esto ustedes están familiarizados, pero piensen que el curso lo toma gente que no son bomberos. Nos encontramos muchas veces con términos que pensamos que son sinónimos: combustión, ignición, fuego, incendio. No son sinónimos, ¿no? Combustión es una reacción química, exotérmica, libera calor, ¿sí? Consume oxígeno. Tiene que intervenir un combustible, como dice aquí, en fase condensada o gaseosa, y esa combustión no siempre da lugar a un incendio. Combustión sí podría ser sinónimo a fuego, porque el fuego también es la reacción química e involucra oxígeno y un combustible. Yo siempre digo lo mismo: en mi casa tengo fuego en el termotanque, tengo fuego en el calefón, tengo fuego en una estufa, pero no tengo un incendio. El incendio es cuando la llama, cuando el fuego en realidad se propaga sin control y pone en riesgo los bienes y la vida de las personas. Eso es un incendio. Ignición, en cambio, es un momento determinado, ¿sí? Cuando se inicia la combustión, cuando se inicia el fuego. Y para que se dé la ignición, el combustible tiene que alcanzar una temperatura, que cada combustible tiene su temperatura de ignición, que es propia, ¿sí? Que es la temperatura mínima a partir de la cual se inicia el fuego. Yo como prevención, esto lo recontra conocen, tengo el triángulo o el tetraedro de fuego. Lo que tengo que evitar como prevención es que este triángulo se cierre, y después como extinción tengo que romperlo, ¿sí? Entonces, por un lado, este triángulo se forma con temperatura, que es la fuente de calor. Esa fuente de calor pueden ser chispas, pueden ser producto de aumento de presión, una cuestión química, puede ser temperatura propia, por la exposición solar, por compresión de gases, ¿sí? Por cercanía de una fuente de calor. Este es este lado del triángulo. El oxígeno, obviamente, está en la atmósfera. Yo puedo intentar limitarlo, sofocando la llama. Y los combustibles, de acuerdo a su naturaleza, sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? Son necesarios para generar lo que es el fuego, cerrando este triángulo. Un concepto que nuclea los tres, pero que incorporan un cuarto factor, es la reacción en cadena, ¿no? Lo vemos cuando se habla de tetraedro de fuego en todo lo que es seguridad y higiene. Lo importante es que nosotros en las embarcaciones, para no irnos por las ramas, tenemos que tener matafuegos triclase de polvo químico seco. Triclase, recordamos, sirven para incendios, para fuego de tipo A, B o C. El A son sólidos ordinarios, ¿sí? Maderas, telas, papel, algún plástico, ¿eh? El agua es un agente extintor muy bueno, por lo cual yo estoy en el agua también, hasta con un balde lo puedo apagar, si no es muy importante. Estaría bárbaro.
El B son los líquidos combustibles, ¿sí? En este caso, los líquidos combustibles, eh, el agua puede apagar, puede sofocar, pero no está recomendada, ¿sí? Salvo que con un agente espumígero, esas espumas que son de base acuosa, justamente lo que hacen, enfrían y a su vez eliminan el contacto del combustible, limitan el contacto del combustible con el oxígeno, rompiendo el triángulo, ¿sí? Y luego tengo los combustibles o el incendio de tipo C, que son los eléctricos energizados, que obviamente no puedo apagarlos con un agente extintor que sea conductor, entonces por eso el polvo químico seco, o si no tengo que cortar la fuente de energía y ahí sí ya podría utilizar otro agente extintor, ¿sí? Si no, por el riesgo de conducción lo tengo que evitar. Las técnicas de extinción tienden a romper ese triángulo que decíamos, ¿no? Reducir la temperatura, eliminar el combustible, aislarlo de alguna manera, sofocar o disminuir la cantidad de oxígeno en el ambiente o evitar el contacto del oxígeno con el combustible, o la inhibición química de las llamas, ¿no? Nosotros acá, lo importante, vamos a trabajar con PQS, polvo químico seco, esto es lo que nos obliga la reglamentación a tener por embarcación. Y cada agente extintor, perdón, cada matafuego, al igual que en el auto, está asociado con la matrícula de la embarcación, con el número REI. ¿Sí? No se puede cambiar del auto a la embarcación, de una embarcación a otra. Es igual que el auto con el número de dominio. ¿Sí? Para el caso de los particulares, digamos, que no es el caso de ustedes, hay que trabajar mucho en la prevención, ustedes también, y en todo caso podemos intervenir los particulares en la fase incipiente, ¿sí? Una primera reacción con el uso del extintor. Luego en lo que es libre combustión y fase latente, sobre todo libre combustión, tenemos que dejar a los nautas comunes, a ustedes que son los bomberos, que son los que saben, ¿no? Dentro de lo que es los modos de propagación del calor, sabemos que hay tres modos: conducción, radiación y convección. La conducción a través de las superficies es una naturaleza propia de cada material. Existen materiales que tienen mayor coeficiente de conducción que otros, por ejemplo los metales. Entonces, esto propicia la propagación del incendio. La radiación implica la parte del espectro no visible de la llama, las ondas de radiación. Y la convección es un fenómeno que después vamos a ver también en meteorología, que se da también en la atmósfera, y es que es el movimiento de las masas calientes hacia los niveles superiores, con lo cual también se puede trasladar por convección la temperatura y esto puede hacer que inicie en un lugar distante que no tiene contacto con la llama, como en esta imagen lo muestra, el fuego. ¿Mm? Nosotros trabajamos con matafuegos portátiles que incluso normalmente no poseen manguera de descarga, ¿sí? Polvo químico seco, triclase. Recomendaciones. Bueno, obviamente tengo que cumplir con las revisiones, chequear el manómetro, cumplir con la revisión anual, cumplir con la prueba hidráulica, moverlo al matafuego. Normalmente en los barcos, en las lanchas se mueve bastante, así que el polvo no se mantiene tan apelmazado, digamos, dentro del extintor. Si yo lo tengo durante todo un año sin mover, se compacta el polvo, ¿sí? Y como recomendación, remuevo la espoleta, remuevo el precinto, apunto a la llama del fuego, ¿sí? Con la boquilla y invierto, ¿sí? El matafuego para favorecer el desprendimiento del polvo. Y una vez que lo accioné, tengo poca carga, lo descargo completamente, ¿eh? No hago disparos aislados, sino que una vez que lo acciono, a fondo hasta terminar con el extintor. Me ubico siempre a barlovento para que me separe el polvo, el calor, la llama y el humo. Y después en la fase latente, que es una fase muy peligrosa en las embarcaciones,
¿sí? Tengo que hacer una guardia, en todo caso, hasta que llegue personal especializado, porque en caso de tener nuevamente temperatura o sobre todo una entrada de oxígeno, el fuego se puede avivar. Dentro del material que yo les compartí, hay una ordenanza que la vamos a ver varias veces, que es la 1.18, y en esta ordenanza se establecen todos los elementos que yo tengo que tener a bordo para todos los tipos de navegación. Nosotros nos vamos a concentrar en navegación a motor en aguas protegidas. ¿m? Y en la parte de incendio, lucha contra incendio, van a ver que tengo que tener en la embarcación, lucha contra incendio, dice sí, tengo que tener un extintor tipo triclase. ¿Sí? Cuando tengo un número uno acá es porque hay una llamada que dice, bueno, la cantidad y los kilos, digamos, van en función del tipo de embarcación. ¿Sí? Para las embarcaciones nuestras, hasta 10 metros con un solo extintor estaríamos. ¿Está? El tema del hacha de incendio, que también dice uno, tengo que tener hacha solamente en las embarcaciones que son cabinadas, ¿sí? Que tienen puertas. Solamente en ese tipo de embarcaciones. Una lancha común, un tracker, un gomón, un semirrígido no tiene que tener hacha. ¿Sí? Bien, y para terminar les muestro algo que vamos a ver después en la parte presencial, que es el tema de los chalecos salvavidas. Chalecos salvavidas tengo que tener uno por tripulante, tengo la obligación de tenerlo en la embarcación, puedo no tenerlo puesto, y para que sea un chaleco salvavidas tiene que estar homologado por Prefectura Naval Argentina. La homologación la hace el fabricante, no ustedes. Ustedes cuando los van a comprar piden un salvavidas homologado. ¿Está? ¿Qué características tienen estos salvavidas? Tienen diseño tipo poncho, o sea, tienen apoyacabeza, están en relación al peso del tripulante, tienen que garantizar que una persona desmayada la van a mantener, la van a sustentar, ¿sí? Tiene que soportar el peso del tripulante. Tiene silbatos y cintas reflectivas, perdón, ¿sí? Y están acorde al peso del tripulante. Con todas esas características, Prefectura lo homologa y ustedes tienen que tener uno por tripulante a bordo. Prefectura les puede sugerir que se lo coloquen, pero no les van a hacer una infracción, una multa, un apercibimiento si no los tienen puestos. ¿Sí? No corresponde. Sí tienen que tener uno por tripulante y en caso de una situación de riesgo, tienen que poder ponérselo. ¿Sí? Ahora, siempre recordemos que el mejor salvavidas es el que tenemos puesto. Yo puedo tener el mejor salvavidas, lo tengo en una bolsita dentro de un tambucho y dice, no, me lo pongo cuando lo necesito y de golpe se me da vuelta la embarcación y me quedaron los salvavidas dentro del tambucho en el casco. ¿Está? Ahora, ¿qué puedo tener puesto yo? Bueno, puedo tener puesto estos, o si no, también puedo tener los DAF, que son dispositivos de ayuda a la flotación. Son dispositivos de ayuda, no son chalecos salvavidas, no reemplazan a los otros. Todos los tripulantes capaz que tienen puestos estos, igual prefectura me va a exigir que tenga los otros. Estos no son obligatorios. Mucha gente los usa por comodidad, porque hace deporte, por la tarea que realiza. ¿Está? Pero estos ayudan, me pueden salvar la vida, pero fíjense, no tienen ayuda a cabeza, no tienen cinta refractaria, tienen cierre con hebillas o con cierre. Son otra cosa. Son dispositivos de ayuda a la flotabilidad. O sea, yo me caigo, me ayudan a flotar. Me desmayo y capaz que me hundo o quedo boca abajo. ¿Está? Otro tema que me van a exigir que yo tenga a bordo de la embarcación, de acuerdo al Código Internacional de Señales, es pirotecnia. ¿Sí? ¿Qué pirotecnia tengo que tener? Bueno, en realidad lo que tengo que tener son estas, que son bengalas, dos me van a pedir de color rojo. ¿Mm? Cuando hagamos el módulo presencial, las vamos a ver, las bengalas, les voy a explicar algunas cositas, quizás ya las saben usar.
Pero las bengalas son bengalas de mano, ¿sí? De color rojo. Eso es lo básico. Con eso, como conductor náutico, ya están muy bien. ¿Puedo tener más elementos de seguridad? Sí, puedo tener, ¿sí? ¿Y qué puedo tener? Bueno, puedo tener bengalas de humo. No son obligatorias. Puedo tener bombas de humo. Son estos tachos que se arrojan que también dan humo rojo, ¿sí? Es la señal de pirotecnia diurna más visible. Esto se ve más que una bengala de luz roja, ¿sí? Pero obligatorias son estas, son las bengalas de mano, ¿sí? ¿Qué ocurre si yo veo que alguien dispara una bengala? O que radia, como vamos a ver en la clase próxima, un Mayday. Estoy obligado a intervenir. Obligado, ¿eh? Y esa intervención puede ser asistir en forma directa o puede ser mediar. Puede ser que yo me comunique por radio con prefectura y que prefectura me diga intervenga o que me diga no intervenga, ya estamos nosotros. ¿Se entiende? Lo único que me puede eximir de intervenir es si el hecho de intervenir pone a riesgo mi embarcación y mis tripulantes. ¿Sí? Es lo único. Si no, estoy obligado a intervenir, ¿sí? Porque se considera, si no, abandono de persona. Y una bengala, ya sea la bengala lumínica o la bomba de humo, estas señales de pirotecnia son equivalentes a un Mayday, ¿eh? Un Mayday, que es el pedido, el socorro, ¿eh? La llamada extrema, ¿sí? Bueno, con esto terminamos con los contenidos de hoy. No sé si tendrán alguna consulta, alguna duda en particular, algo que